Estas películas marcaron un antes y un después en las historias para jóvenes adolescentes, tanto en la literatura como en el cine. Dejaron huella en toda una generación y también es una experiencia inolvidable para cada uno de los involucrados. El 2023 le está dando la bienvenida una vez más a esta historia, por lo que hoy exploraremos el cine en los Juegos del Hambre, esto aquí en La Dirección del Cine. 11 años después es realmente impresionante volver a las salas de cine para disfrutar una historia de este maravilloso universo. Muchos de nosotros dejamos de ser adolescentes, pero sentimos con todo el corazón la emoción de volver a los Juegos del Hambre este 16 de noviembre con balada de pájaros, cantores y serpientes en la historia de un joven Coriolanus Snow. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y quiero agradecer en este espacio por todos sus comentarios en nuestros videos de los Juegos del Hambre, porque es realmente impresionante cómo aportan con sus teorías, con lo que creen que pudo haber pasado con ciertos personajes y con la historia, tal cual el comentario de @chaguara, que la verdad me impresionó bastante, que menciona: Lucy podría haber percibido lo que pasó con Sejanus desde antes de huir junto a Snow, y también @Liaram replicó con una explicación bastante lógica de lo que podría significar la estructura de la popular canción del árbol del ahorcado. Me parece súper interesante que todos tengamos distintas percepciones y que nos demos cuenta de algo que otros no y que después lo compartamos. La verdad es que me parece algo muy interesante, así que no olvides dejar tu comentario. En marzo del 2012 llegaría a las salas de cine la adaptación literaria Los Juegos del Hambre, cinta que ya almacenaba un grupo bastante grande de fanáticos gracias a los libros escritos por Susan Collins. Esta cinta posicionaría a la primera mujer protagonista en una cinta de acción y también rompería 2 récords Guinness como la película post-apocalíptica más taquillera y posicionaría a Jennifer Lawrence en la piel de Katniss Everdeen como la heroína más taquillera. La premisa de esta película nos hablaba de un panem dividido en distritos donde cada año 2 tributos se someterían a los Juegos del Hambre, una especie de castigo para los distritos después de la guerra y resultado del triunfo del Capitolio. Aquí Katniss Everdeen, una chica del distrito 12, se ofrecería como voluntaria en los 74º Juegos del Hambre para salvar a su pequeña hermana, quien originalmente había sido seleccionada. Una de las cosas que hace impresionante esta película es ver cómo Katniss nos muestra la desigualdad y necesidad de supervivencia por parte de cada uno de los distritos, siendo estas problemáticas una de las cosas más interesantes y haciendo que el espectador se someta ante estas situaciones para averiguar quién es, cómo y cuándo es que se solucionarán o se romperá con este sistema. Los personajes que acompañaron a esta joven protagonista durante todo este tiempo desde el primer momento muestran el por qué es que estaban a la altura de acompañar a nuestra chica en llamas. Pita, quien poco a poco se convertiría en el gran interés romántico, hacía tremenda mancuerna gracias a su simpatía, inteligencia, amabilidad y fidelidad consigo mismo. Haymitch era la voz de la experiencia. Gracias a él nos empezábamos a dar cuenta que esto no era más que un espectáculo, una especie de distracción para desviar las atenciones de las verdaderas problemáticas. Asimismo, la función de mentor y alumnos hacía que junto a nuestros 2 tributos fuéramos entendiendo la dinámica de los juegos, desde conocer a los tributos de otros distritos y sus habilidades y la especie de pruebas por las que tendría que pasar y cómo sobrevivir dentro de la arena. Con una trama interesante, un conflicto único, una protagonista espectacular y personajes también asombrosos, los Juegos del Hambre se convirtieron en toda una cultura popular en aquel 2012. Por todos lados escuchábamos felices Juegos del Hambre si de competencia estábamos hablando, o hacíamos el icónico sonido del sinsajo, o también levantábamos las manos tal cual vemos en la cinta. Pero no fue lo único que definió el éxito.
Gary Ross fue el director de esta cinta, el encargado de pasar todo aquel guión a lo físico y de definir a la perfección el futuro de estas historias. Algunas críticas fueron negativas con respecto a sus tomas desestabilizadas, pero para mí lo único que hace es demostrar a la perfección los sentimientos de nuestra protagonista y de su contexto. Pues ese inicio tan silencioso, rutinario y desestabilizado me transmite las emociones del régimen al que este distrito se veía sometido. Todo era confusión, cansancio y sin duda la decisión de contarlo de esta manera me parece algo asombroso. Y si observamos correctamente, este estilo solo se utiliza en esta parte del inicio de la película y claramente una vez que entramos a la arena, pues nuevamente estamos en un punto de confusión y muchas emociones. El silencio también abarca gran parte de esta cinta. En ocasiones solo escuchamos el sonido de la naturaleza, donde las grandes melodías se dan cuando son giros importantes, como la salida de Pete y Katniss del Distrito 12 en camino al Capitolio, en la muerte de Rue, que nos someten extremadamente a esas emociones, o bien cuando, al igual que en el Capitolio, nos quieren sacar de la realidad. De ceremonias, Es espectacular cómo lograron crear todo un universo único, con geografía, vestimentas, tradiciones, el hacer de unos Juegos del Hambre como si de olimpiadas estuviéramos hablando, y también la creación de ídolos y personajes para ser apoyados como si estuviéramos en un reality show. Sin duda, en esta primera entrega nos vimos sumergidos en este conflicto, saber quién ganaría los Juegos del Hambre, pero la verdadera guerra se encontraba fuera de la arena y no somos conscientes de esto hasta que Cato cruza esa cuarta pared y enfrenta al Capitolio. ¿Es eso? ¿Es lo que querían? Un final abierto con un Snow insatisfecho, la pareja más querida como ganadores y una recaudación de $694 millones en contra de un presupuesto de 78 millones hizo que nos encontráramos una vez más en los Juegos del Hambre en llamas. Por problemas de agenda, Gary Ross no pudo regresar para una segunda película, así que el mando lo tomaría el director Francis Lawrence, dejando atrás cualquier tipo de modestia y haciendo una película de lo más emocionante. Él utilizaría la banda sonora más poderosa y detallaría plano por plano cada momento, llevando también a cada uno de sus personajes al límite, logrando una gran adaptación e historia. Descubrir qué era lo que sucedía una vez que te coronaban como victorioso fue también emocionante e innovador. Ver el nuevo estilo de vida de Katniss y Peeta, el poder y experiencia que habían adquirido, era algo asombroso. Pero sin duda el primer golpe de la realidad se daría con la escena en el distrito de Rue, donde Katniss se dejaría llevar por sus emociones y, como lo mencionaba anteriormente, gracias a los planos por planos mostrándonos el rostro de aquel hombre, a las personas levantando sus manos, la conmoción de ella al ver el trato hacia aquella persona y cerrar con tomas de Peeta sorprendido, es el momento que claramente marca el ritmo y conflicto principal de esta segunda parte. Sin embargo, lo asombroso en esta cinta fue descubrir que no veríamos a los trágicos amantes del Distrito 12 siendo mentores, sino jugando una vez más su papel como tributos. Y lo que son estas secuencias es una cosa en verdad de otro mundo, desde la actuación de Jennifer, la música de esta escena y los poderosos diálogos por parte del presidente Snow. La narrativa de esta historia, a partir de la estadía de nuestros protagonistas en el Capitolio, no deja de ser emocionante y hace que todo el tiempo te estés preguntando qué pasará con nuestros protagonistas, cómo serán estos Juegos del Hambre, y diálogos como si no fuera por el bebé hace que no puedas quitar tu atención de esta historia. Para mí, los juegos de esta segunda entrega fueron más dinámicos, rápidos y una vez más emocionantes, jugando a las alianzas y teniendo obstáculos por parte del Capitolio. Aquí también inician los mensajes subliminales, pues empezamos a identificar que hay cosas que les ocultan a los espectadores y a nuestra Katniss.
El gran punto de giro donde todo estaba planeando y dejando a Pete en el Capitolio solo hacen de este final algo asombroso. Todo lo que conocíamos había desaparecido y la curiosidad por saber cómo lo había tomado Snow y el Capitolio resaltaba nuestra intriga, lo que nos llevó a Sin Sajo. Ya conocíamos la manera en la que Francis contaba estas historias y esto no cambió para las siguientes dos películas. La emoción e intriga continuaban y con nuestras emociones al borde nos someteríamos a la conclusión de esta guerra. La piel se ponía de gallina al ver cómo Katniss era esa imagen y fuerza en la guerra y cómo servía también de motivación para que los distritos se levantaran en contra del Capitolio. Nos daría una de las canciones de guerra más poderosas e icónicas y también en estas dos entregas pudimos conocer el Distrito 13, teniendo personajes completamente nuevos, un diseño de producción totalmente nuevos y como ya lo mencionaba antes, todo lo que conocíamos ya no existía, siendo el 13 todo un nuevo sistema. Nuevamente tendríamos puntos de giro altamente emocionantes con Peeta dando el aviso de un posible ataque, salvar a los vencedores atrapados en el Capitolio para ver a un Peeta que desconocía la que alguna vez fue el amor de su vida, o el más grande de todos, ver cómo Katniss tenía la oportunidad más esperada por todos de terminar con Snow para ella dar la conclusión acabando con Coin. Es por esto que el cine de los Juegos del Hambre marcó un antes y un después en las películas para jóvenes adolescentes y les dio gran oportunidad a otras historias de brillar y ser consideradas como valiosas. El cine de esta saga de películas fue innovador, único, emocionante y logró llevar a la audiencia a un nivel de emociones inimaginable. ¿Cómo es el cine de los Juegos del Hambre para ti y qué significan estas historias en tu vida? A mí me llevan nuevamente a la adolescencia cuando me emocionaba muchísimo por esas adaptaciones literarias e iba como 500 veces al cine a verlas una y otra vez porque era realmente emocionante. Pero bueno, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como La Dirección del Cine para más contenido exclusivo y también para más videos. No olvides suscribirte. Así que muchas gracias y hasta luego.